Bueno, ahora hablemos de la ósmosis, que es un tipo especializado de difusión para el agua. Entonces, aquí ustedes ven en este esquema, que tal vez es conocido para ustedes, es el experimento donde tenemos dos compartimentos divididos por una membrana que es semipermeable y que es artificial y es permeable para el agua, pero impermeable para estos solutos, ¿sí? Todas estas bolitas rojas de aquí es el mismo soluto. Entonces, como ustedes ven aquí, hay una gran cantidad de solutos en este, pero poca cantidad en este compartimento, el número 2, pero el agua está igual en los dos, tienen el mismo volumen de agua en los dos. Por tanto, estará más concentrado en este compartimento 1 que en este compartimento 2. Entonces, comencemos hablando de lo que es la concentración de las moléculas. Cuando encontramos una concentración de moléculas de esta forma, decimos que este de aquí es hipertónico con respecto a este de aquí, que es hipotónico. Más adelante les voy a explicar con detalle cada uno de estos conceptos, pero por ahora tengan eso presente. Entonces, ¿qué más encontramos aquí? Volúmenes iguales de agua, concentraciones diferentes de soluto, osmolaridades diferentes, que tiene que ver con eso que les acabo de nombrar, y presiones diferentes, ¿sí? Listo. Aquí tenemos un estadio final de acomodación o equilibrio, donde el volumen se redujo, como ustedes pueden ver aquí, ya el volumen 1 es mayor que el 2, pero todas las otras variables se igualaron. ¿Qué es lo que vemos aquí? El gradiente químico, precisamente, el gradiente eléctrico y el gradiente osmótico. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El agua, que estaba aquí en forma de moléculas libres, pasó hacia el otro lado, hacia el de acá. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Ya les voy a explicar. Recuerden que el agua en una solución con iones básicamente no hace como un nuevo compuesto, sino que lo que hace es que solvata los iones, es decir, los separa. Y en esto es en lo que se fundamenta su capacidad como disolvente, entre comillas, universal. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo un cristal de sodio reacciona frente al agua y el agua empieza a rodear cada uno de los iones que componen el cristal de cloruro de sodio. Entonces, dependiendo de la carga, será la orientación de las moléculas de agua y la cantidad de moléculas que lo rodeen. Entonces, cuando tenemos un ion, lo tenemos en una forma hidratada, que es una molécula mucho más grande, que está compuesta por el ion como tal y las moléculas de agua que lo están rodeando. Esto es muy importante por esta razón. Entonces, esta es la misma membrana que teníamos ahorita, una membrana artificial. Y aquí tenemos el compartimento número 2, que era el que estaba hipotónico, es decir, menos concentrado que el número 1, ¿cierto? Y ustedes pueden ver aquí, estas son las moléculas de soluto que teníamos en el primer experimento, en el primer diagrama, y estas chiquiticas son las moléculas de agua. Entonces, recuerden que el volumen de agua era el mismo en los dos compartimentos, pero vean lo que sucede en tamaño molecular. A pesar de que el volumen sea igual en los dos compartimentos, como en este compartimento 1 hay mayor cantidad de soluto, hay también una mayor tasa de solvatación, es decir, de hidratación iónica, y por tanto las moléculas son mucho más grandes, las moléculas hidratadas de los iones. Y por tanto, para estas moléculas es mucho más difícil atravesar la membrana. Por tanto, hay menos probabilidades de que las moléculas libres de agua, que son estas de aquí, atraviesen la membrana, porque recuerden que el choque es lo que depende, de eso depende la probabilidad de que pasen de un lado al otro, ¿sí? Sin embargo, en este compartimento número 2 tenemos un gran número de moléculas libres, porque tenemos menos solutos para solvatar. Entonces, todas estas moléculas están chocando constantemente entre ellas y entre la membrana, y por tanto existe mayor probabilidad de que estas moléculas libres de agua difundan hacia este lado. Entonces, esto es muy importante, porque de pronto ustedes cuando estudian ósmosis se preguntan, bueno, ¿y por qué el agua se va del lugar que está menos concentrado al que está más concentrado si debe seguir un gradiente? Pues bueno, la respuesta a esto es sencilla. ¿Cuál es el gradiente que existe
perdón, me devuelvo, ¿cuál es el gradiente que existe entre estos dos diagramas que hay aquí, entre estos dos compartimentos? Un gradiente que se conoce como el potencial hídrico. Se me había olvidado decirles que un potencial es una diferencia. Eso es lo que significa potencial, diferencia. Entonces, miren que si existe un gradiente, este es el compartimento hipotónico y este es el hipertónico. Como aquí hay más moléculas libres de agua, aquí hay mayor concentración de moléculas de agua libre, y en este hay una menor concentración de moléculas de agua libre. Por tanto, las moléculas fluirán libremente desde el lugar hipotónico hacia el hipertónico. Esa es la razón por la que el agua se mueve en ese sentido. Bueno, el potencial hídrico también depende de lo que es conocido como la presión hidrostática diferencial, que es lo mismo que les acabo de decir. Lo único es que la presión depende del número de moléculas que están chocando contra la membrana. Es la misma cosa que les acabo de decir. Pero bueno, ¿y por qué la difusión de agua se detiene? Pues básicamente es por la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que ejerce el exceso de volumen, que es capaz de igualar las presiones hidrostáticas y por tanto detener el flujo de agua. Entonces, tengan en mente también el diagrama que vimos ahorita de las moléculas solvatadas. A pesar de que el volumen de esto es diferente, como los potenciales se basan en proporciones, ¿cierto? Quiere decir que aquí existe la misma proporción química, eléctrica y osmótica que aquí, que en este compartimento número 2. Y por tanto, este compartimento, el movimiento molecular que se está dando, tiene la misma probabilidad de choque contra la membrana y de transporte que este de aquí. Básicamente esa es la explicación. Entonces, esto de aquí, la energía que se requiere para detener este flujo de aquí es conocido como presión osmótica. Espero que hasta aquí todo vaya muy claro. Entonces, la presión osmótica depende básicamente de la proporción del número de moléculas y no de su tamaño. Pues, quiere decir esto de las moléculas, del número de moléculas, porque de pronto ustedes ven que me enredo un poquito con esto, porque lo que les quiero hacer saber con esto es, recuerden la tasa de solvatación, ¿sí? Recuerden la tasa de solvatación y que existen unas proporciones. Son estas proporciones en torno al número de moléculas las que importan para la presión osmótica. ¿Por qué? ¿Por qué importa el número y no el tamaño? Porque todas las moléculas ejercen la misma presión osmótica, dado que una molécula de mayor tamaño va a tener una menor velocidad de movimiento. En cambio, una molécula de menor tamaño va a tener una mayor tasa de movimiento, o sea, una mayor velocidad. Y por tanto, la energía cinética de las dos va a ser compensada y van a tener la misma, tanto la molécula mayor como la menor. ¿De dónde sale esto? De esta ecuación. De la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, por eso depende del número de moléculas y no de su tamaño. Eso es lo importante de esto, recuérdenlo. Depende del número de moléculas y no de su tamaño. Bueno, entonces dentro de esto hay unas medidas que es la osmolalidad y la osmolaridad, que básicamente lo que miden es la concentración de moles o de moléculas por kilogramo en el caso de la osmolalidad, o por litros en el caso de la osmolaridad. Pero ¿por qué hay dos? Básicamente porque inicialmente se hablaba de osmolalidad, pero como resulta tan poco práctico medir kilogramos de solución, se decidió hacer una correspondencia a la osmolaridad, que tiene una diferencia de aproximadamente un 1%, donde permite medir la concentración de moles en litros, que es mucho más práctico para sistemas biológicos. Y de aquí se puede inferir la presión osmótica. Entonces, ¿qué quiere decir un osmol? Quiere decir que hay un gramo de peso molecular. Para no enredar mucho, es que hay un gramo de una molécula. Lo que hablábamos ahorita, entonces, cuando uno compara dos compartimentos, uno puede decir que un compartimento es hipertónico con relación al otro, es decir, está más concentrado, tiene mayor número de moléculas por litro que el otro, y el otro que tenía menos es hipotónico con relación a ese hipertónico, es decir, tiene menos número de moléculas por litro. E isotónico es que ambos compartimentos tienen el mismo número de moléculas por litro. Y el agua se moviliza desde lo hipotónico a lo hipertónico para lograr la isotonicidad. Eso es lo que está buscando constantemente.
Bueno, tal vez en este punto ustedes se estén preguntando cómo el agua puede atravesar una membrana lipídica. Bueno, la respuesta a eso es de cierta forma sencilla. Entonces recuerden las propiedades de las moléculas de agua. En primer lugar, la molécula de agua es una molécula que, a pesar de ser polar, no está cargada. Es decir, tiene una carga neta, cera, y por lo tanto es neutro. Aparte de eso, funciona como un dipolo, pero con relación a las interacciones que tiene con los otros iones. Ustedes recordarán que la carga grande de electronegatividad del oxígeno se trae los electrones del hidrógeno y por eso funciona como un dipolo. Pero también es pequeña, es una molécula polar no cargada pequeña. Y si ustedes recuerdan el principio del video, las moléculas polares no cargadas que son pequeñas pueden difundir libremente a través de la membrana, y así lo hace el agua, por un mecanismo menos importante que es la difusión simple directa. Pero hay un mecanismo que es mucho más importante y que permite los grandes cambios de volumen a gran velocidad, que son unos canales especializados llamados aquaporinas, de los cuales se conocen 13 tipos, que son de cierta forma selectivos. Bueno, hay muchísimo para hablar de las aquaporinas, pero tal vez más adelante entremos en detalle, ¿sí? Si ustedes son curiosos, pues busquen aquaporinas, o si quieren me escriben y yo les envío pues documentos que tengo sobre eso, sino que no es el tema de este video. Bueno,